Buenas noches, espero se encuentren bien. Bienvenidos a nuestra aula virtual correspondiente a la semana 1, nuestra materia, títulos y operaciones de crédito. Estoy compartiendo la pantalla. Y bueno, pues vamos a comenzar este módulo, igual que los demás, de 7 semanas, siendo esta la primera. Hoy hablaremos pues de una contextualización para entender de qué va a ir esta materia. El objeto del día de hoy es pues comprender o tener más claridad para qué nos sirve aprender de títulos y operaciones de crédito. Nuestra agenda del día de hoy es darles la bienvenida a esta materia, hacer pues hay mención también de la filosofía de la universidad. Hablaremos ya de títulos y operaciones de crédito, su contextualización. Daremos lectura al encuadre, que es este documento que se encuentra en la sección de anuncios y es nuestra guía para saber semana a semana qué actividades tenemos que entregar. Daré lectura a algunas consideraciones, que son algunos aspectos que debemos tener en cuenta durante estas semanas para la entrega de los trabajos, reiterarme a sus órdenes a través del correo institucional, dar lectura a las próximas actividades. Estaremos haciendo un espacio de resolución de dudas y cierre. Muy bien, empezando con la integridad académica de VM, pues sabemos que es este espacio que involucra la puesta en escena de los valores de la institución, el respeto y las acciones que favorecen la comunicación y el trabajo de una comunidad, en este caso, pues nuestra comunidad VM, y esta se asocia con diversas tareas específicas. Decimos la calidad de las actividades académicas, pero también se suscribe a través de códigos, reglamentos, normas y, por supuesto, un alto sentido de responsabilidad y respeto. Respecto a esta calidad de las actividades académicas, pues sabemos que todos debemos tener esta calidad, nosotros como docentes, los estudiantes, y de esta forma se hace el cimiento perfecto para la vivencia de los valores de nuestra universidad. Este aviso sobre la integridad académica tiene por finalidad, pues, saber en dónde está plasmado legalmente, ¿no? A nivel de reglamento de la universidad, esta cuestión de la integridad académica, pues es el artículo 195 del Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior, en donde explica que además de lo que veíamos en la diapositiva anterior, que hablamos de la calidad de las actividades académicas y toda la cuestión que como estudiantes y docentes realizamos, pues aquí también hace referencia a ese actuar por parte del estudiante, que debe ser de forma abierta, responsable, siempre demostrando justicia y transparencia en el trato con los demás integrantes de la comunidad universitaria, y con esto pues establecemos una relación armoniosa entre estudiantes, docentes y pues cualquier personal administrativo, ¿no? Es hacer alusión a estas directrices. Las reglas de convivencia durante nuestras aulas virtuales son las siguientes: el respeto mutuo, una participación activa. Este segundo punto, pues más allá de una regla de convivencia, que obviamente lo es, pero tiende a fomentar y contribuir sobre todo a un aprendizaje significativo. A veces, pues cuando teníamos el esquema anterior, ¿no? De la escuela en donde el docente solo habla y habla y habla, pues bueno, ahí quedábamos cortos. Con esta participación activa creo que nos acerca a tener este intercambio de opiniones. La puntualidad, el uso adecuado de la tecnología. Aquí es importante durante el aula virtual, pero veremos que hoy por hoy las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo esto pues tiene un gran auge en nuestro actual. Y el uso adecuado de la tecnología pues se refiere específicamente en el aula virtual a veces yo sé que pues no abren sus cámaras porque pues a veces están en otro lugar, pero cuidar mucho pues su micrófono y toda esta cuestión para contribuir a esta
a que la clase se desarrolle de la manera más óptima. La atención y enfoque, también aquí puedes hacer alusión a la parte de repente van manejando y si es algo arriesgado. Entonces recuerden que las aulas virtuales las grabamos, ustedes pueden verlas a partir de mañana y pues eso a veces es muy bueno porque se pueden distraer ahorita con las lluvias, bueno, está complicadísimo. Respecto al turno de la palabra, tener esta confidencialidad, cumplimiento de normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo, tener una colaboración y trabajo en equipo. En cuanto a la filosofía de la universidad, sabemos que en todos los lugares, centros de trabajo, centros educativos, incluso recreativos, existe algo que se llama filosofía institucional, que se compone de la misión, visión, valores con que cada lugar se rige y se pretende que todos los que integramos la comunidad VM, a través de estas vivencias, logremos la transmisión del conocimiento, la generación de conocimiento, potencializar esas habilidades educativas y de aprendizaje. ¿Pero a través de qué? Pues de la vivencia de esta filosofía, de esta mística institucional que da ese toque único a la comunidad universitaria VM. La misión, entonces, vemos que es ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agregan valor a la sociedad. Nuestros valores son la responsabilidad social, integridad en el actuar, cumplimiento de promesas, actitud de servicio, calidad de ejecución. Los principios, por su parte, son el poder transformador de la educación, la calidad académica, el estudiante al centro, la efectividad, la inclusión, la innovación y la mejora de procesos. Entonces, si vemos todo esto en su conjunto, pues suma a la sociedad, va relacionado con por qué estudiamos. Bueno, decidimos estudiar porque nos gusta cierta materia, pero al final todo esto que vamos a aprender durante la carrera que estamos estudiando, pues vamos a otorgar o a brindar un servicio a la sociedad. Por eso es importante tomar en cuenta este tipo de filosofías institucionales, les decía, en un trabajo, en un centro recreativo, en una escuela, porque es lo que va a dar el plus. Y como profesionistas o pues gente que proporciona estos servicios profesionales, legales, contables, de diseño, gastronomía, lo que sea, pues vamos a impactar en la sociedad. Entonces, el objetivo es adquirimos un conocimiento para tener un impacto positivo en la sociedad. Muy bien, el objetivo de nuestra sesión de hoy es comprender las generalidades de los títulos de crédito y su función económica esencial en la circulación del dinero y la agilización del comercio. Entonces, de entrada aquí vemos, ya vamos a ver que el título de crédito pues es un instrumento que nos ayuda a garantizar un compromiso, una obligación de pago. Quisiera empezar con una lluvia de ideas para ver qué hemos escuchado acerca de los títulos de crédito y después seguiremos con un video que habla de justo el uso o un problema que se suscitó derivado de o relacionado con un título de crédito. Entonces, ¿qué podemos decir de los títulos de crédito? ¿Alguna idea? ¿Qué son? ¿Qué han escuchado de este término? ¿Por qué son importantes? Aquí se los vuelvo a proyectar. José, ¿quieres comentar algo, José Manuel? Adelante. Pues es como, pues podría decir que como un derecho de patrimonio o algo así que te garantiza sobre un bien o algo, ¿no? Ah, muy bien, José. José nos dice que es un derecho que garantiza un bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que quiera aportar algo? Eh, Fernando, Buenas noches, profesora, buenas noches a buenas todos. noches. Pues es un documento que contiene un derecho de cobro y que permite al titular legítimo
exigir el cumplimiento de la obligación. Muy bien, permite Y, exigir el ujú, cumplimiento de la obligación. y creo que igual puedo estar equivocado, ¿eh? Usted me corrige, profesora. Sí, sí, sí. Un buen ejemplo de un título de crédito sería un pagaré. Muy bien. Y es incluso el más común. No es el único título de crédito, pero pues es el que más usamos, ¿no? Y creo que todos lo hemos hecho alguna vez, todos lo hemos utilizado. ¿Alguna otra idea? Bueno, no sé si querías comentar algo más, Fernando. ¿Estás Eh, bien? Todo bien, profesora, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sebastián nos dice que otro título de crédito es el cheque, efectivamente. Que ese pues cada vez cae más en desuso, ¿verdad? Sí, ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que hay otros medios de pago más modernos, pero bueno, existe todavía. Entonces, bueno, podemos ver aquí entre las ideas que nos proporcionan Fernando y José, pues sí, efectivamente es un derecho que garantiza un bien, nos decía José. Este derecho está plasmado en un documento, como Fernando también lo señalaba. Entonces, un título de crédito es un documento que va a garantizar un derecho de cobro. Esto es, alguien adquiere un préstamo. Pensemos que José va a otorgarme un préstamo y entonces me va a prestar 50,000 pesos y él va a decir, bueno, pues sí, la palabra es válida, ¿verdad? Confiamos en que me va a pagar, pero no tengo esa certeza. Aun cuando son a lo mejor relaciones de confianza, digo, de conocidos de tiempo, amistades, familia, no sé, pues existe esa necesidad de garantizar, de alguna manera asegurar el retorno de ese dinero que en este ejemplo José me va a prestar. Entonces dice, bueno, pues la manera de asegurarlo es que me firme un documento. ¿Qué documento va a ser? Pues justo el pagaré, decíamos, es el más común. Y entonces vamos a ver que este documento pues tiene, todos los títulos de crédito tienen características, que es la literalidad. ¿Qué es la literalidad? Significa que no puedo exigir más de lo que dice el título de crédito. Por eso es importante no firmar un pagaré en blanco, ¿no? Ahorita vamos a ver un video de este programa de Jorge Garralda, ¿no? Que ven que ahí pues son servicios a la comunidad y pues por eso me gustó tomar este fragmento, un caso relacionado así. Entonces decimos, un título de crédito tiene que, es literal, una de las características es la literalidad, esto es, no puedo exigir algo diferente a lo que el título dice. Es autónomo, ¿qué quiere decir? Es independiente de un contrato. Ejemplo para que nos quede más clara esta característica. A lo largo del módulo lo vamos a ver más a detalle cada característica, pero esta autonomía, los bancos, seguramente han visto este banco de microfinanzas que se llama Banco Compartamos. Ellos, y los bancos en sí, pero pongo ese ejemplo de microfinanzas, ellos otorgan créditos, firman un contrato de crédito, obviamente, y dentro de ese contrato se establecen cláusulas de qué va a pasar si no me pagas en tiempo, si se va a generar un interés moratorio, a razón de qué porcentaje, todo lo que dice el contrato. Y el contrato está muy bien, ahí podemos dejarlo y ahí dice, está obligado el cliente a pagar. Pero, ¿qué sucede? Pues que si yo solo me quedara con ese documento llamado contrato, me tendría que esperar a que el contrato venza. Si el contrato lo celebran por un periodo de un año, me tendría que esperar un año o 6 meses, lo que sea la duración de vigencia de ese documento, para poder ir ante el juez y reclamar el incumplimiento de pago que viene en el contrato. Entonces ahí viene el título de crédito en esta característica de autonomía, que es la segunda parte de la literalidad. Es autónomo, ¿qué quiere decir? Que tú tienes tu contrato, ahí vienen las condiciones, vienen penas convencionales, pero para asegurar el pago y en caso de que exista un incumplimiento, poderlo ejecutar de manera más rápida, hago que firmen un pagaré. Entonces, ese título de crédito es autónomo. ¿Sí? Entonces no puedo yo vincularlo a un contrato. El contrato existe, sí, derivado de eso, firme un contrato, un pagaré, sí,
pero no voy a hacer relación de ese pagaré en el contrato porque justo va a ser autónomo. Y entonces vamos a ver que en atención a estas dos características, tenemos que ser cuidadosos en cuánto es, por cuánto lo estoy firmando, cuál es la fecha de vencimiento, si se deja a la vista, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento, que es lo que hace esta institución de crédito que les digo, que les comento, déjalo a la vista, porque si le pones fecha de vencimiento va a pasar parecido que con el contrato, ¿no? Me voy a tener que esperar a que se venza ese plazo. Cuando lo dejo a la vista, le coloco esta leyenda y entonces significa que lo puedo ejecutar, puedo ir con el juez y solicitar que se haga efectivo en el momento en que ocurre el incumplimiento de la obligación de pago, porque este documento es autónomo, es totalmente por separado al contrato. Entonces, vamos a ver que por eso es importante, son importantes estos documentos, no firmarlos en blanco, checar bien la fecha de vencimiento, que realmente si estamos pactando que el préstamo, por cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo voy a pagar, etcétera, pues ver que eso diga el documento. Entonces, ya una vez dicho esto, les voy a pasar un video de un caso, les digo, de este programa de A Quien Corresponda, para que podamos tener esta noción de ver qué problemas se suscita cuando no tenemos precaución de revisar. Y ahí a lo mejor lo que veríamos es esta necesidad de, pues no somos abogados, no, pero nadie está exento de tener pues la necesidad de suscribir un pagaré. Entonces, es lo que pueda pasar. En un segundo, ahorita se los proyecto. Entonces, vamos a ver ese caso en donde la buena fe es importante, pero no es suficiente para resguardar nuestros intereses. Está bien que me hacen el favor de prestarme un dinero, pero tengo que revisar los detalles finos, las condiciones exactas para evitar verme en una situación pues que va a ser un problema enorme y que incluso voy a estar en las manos de mi acreedor. ¿Por qué? Porque no tuve la precaución de establecer, de fijarme que lo que estábamos platicando, lo que platicamos en el momento que se dio el préstamo, se cumpliera. Entonces voy a cambiar la pantalla y aquí lo vamos a ver. En el año 2020, Israel incluso laboral o conocer a una persona durante años no es motivo suficiente para confiar, mucho menos en temas que implican dinero. Con una persona que llevo conociendo hace 20 años, incluso fue mi jefe, llevábamos una relación muy cordial. Le platiqué de un proyecto que tenía en puerta y salió que no tenía yo el suficiente capital para realizarlo. Ella se mostró interesada y me dijo, ¿qué te parece si yo te capitalizo y me das una comisión de tus utilidades? A mí me pareció muy buena idea. Me hace el préstamo de 28,000 pesos y me dice que le firme un pagaré. Dice, y además, pues estamos en confianza, Isra, no te preocupes, solo es para que yo tenga el registro. Pagaré que Israel asegura haber firmado en blanco. Me tardé en pagar, sí, no digo que no, pero al final de los 28 que me prestó, yo le pagué 30,000 en 2 exhibiciones, de los cuales ella me dio 2 recibos. Sin embargo, en el momento en que pensó haberse librado de la deuda, comenzó la peor parte. Me encapsulan los 3, está Antonia, Eric y Roberto, y me empiezan a amenazar que si no les daba 50,000 pesos, se iban a desquitar con el primero que saliera de mi casa. Y fue el momento en que ese pagaré salió a la luz, por la cantidad de 40,000 pesos. Ellos me hicieron un juicio ejecutivo en donde el pagaré fue llenado y hay 3 tipos de letra distinta. Está la mía y está otras 2 y fue llenado con otros datos. De hecho, quien me presta es ella y quien me hace el juicio es su hermano. Un proceso legal el cual perdí porque no se me tomaron en cuenta los recibos firmados por esta persona y el juez me negó la
la pericial en documentoscopía para comprobar que el documento es alterado. Nada más me piden que espere a ser embargado. Yo le pido a las autoridades que se haga una revisión de este caso, que se me tome en cuenta esa prueba porque es fundamental para que se vea que mi dicho es la verdad y no lo que ellos están reclamando. Entonces vemos aquí cómo él dice, ¿no? Era una relación de confianza. Pues sí será de confianza, pero no, pues ya se vulneraron sus derechos de él y por no cuidar que firmó, ¿no? O sea, él manifiesta ahí en el supuesto que sea cierto lo que el señor dice, que pues no tenemos por qué dudarlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que él expone, pero ahí está la utilidad de aprender las generalidades de estos títulos y operaciones de crédito. José Manuel, ¿quieres comentar algo? Veo que tienes la mano levantada. O no sé si se quedó de ese rato. No, se quedó de hace rato, ahí te la quito. No te preocupes, muchas gracias. Entonces vemos aquí que lo que comentábamos hace un rato, pues sirve entonces para garantizar, y está muy bien garantizar estas deudas, pero siempre es normal que nos pidan firmar un pagaré, pero hay que revisar bien, típico de las letras chiquitas de un contrato, nadie las revisa, ¿no? A veces te estás vulnerando, pero no, ni siquiera te estás dando cuenta. Por eso nos sirve conocer de esta materia, independientemente de a lo que nos dediquemos, independientemente el trabajo que desempeñemos, todos podemos vernos en la necesidad de suscribir un pagaré. Entonces, bueno, nada más cubrir nuestros intereses y saber protegernos y conocer los derechos. Muy bien, entonces empezando, ¿cómo es que surgen estos títulos de crédito? ¿No? Pues recordemos que el comercio, desde el origen de la humanidad, pues ha sido el sustento de las civilizaciones antiguas, ¿no? Desde la época más antigua de la historia del hombre vemos que empieza pues a intercambiar productos que no existía, cuando no existía la moneda, entonces pues hacían estos trueques. Pero bueno, vayámonos a Mesopotamia, al 3000 antes de Cristo, y 3000 antes de Cristo, perdón, se utilizan ahí tablillas de arcilla. Aquí se documenta, esa fue la primera forma, allá en Mesopotamia, de cómo se documentaba el préstamo de que era, pues ahí no era el dinero todavía, se prestaba el grano o la plata, entonces eran tablillas, no había pagarés, no había nada de lo que hoy conocemos. Después en la Roma antigua, recordemos que ahí siempre vamos a mencionar a Roma, el Imperio Romano, el derecho romano, porque ahí surge pues la gran mayoría, si no es que todas las instituciones jurídicas que hoy conocemos, aún están vigentes desde ese entonces. Entonces ahí empieza a generarse la figura del préstamo con interés, ¿no? Entonces ya ahí ellos hacían sus contratos, sus acuerdos comerciales, basadas en lo que era el Corpus Juris Civilis. Bueno, inicialmente no se llamaba así, pero empieza la cuestión, toda la cuestión de comercio, todo era materia civil. Después ya surge la materia mercantil que va a regular precisamente el comercio. Roma, pues por la ubicación que tenía, se dedicaban al comercio marítimo y así es como desarrollan estas figuras jurídicas. Después llegamos a la época medieval. El crédito ya empieza a vincularse de manera más fehaciente con el comercio, porque pues había el comercio entre ciudades distintas y entonces surgieron esas letras de cambio, esos documentos que garantizaban el préstamo por la cuestión comercial. En el capitalismo mercantil de los siglos XV y XVIII se empieza a expandir el comercio marítimo, se van haciendo ferias en una y otra región y ahí se dan los primeros intercambios comerciales. Ahí surge el pagaré ya, la letra de cambio, y ya era común en estos siglos XV y XVIII hablar de cómo garantizamos en nuestra práctica comercial el crédito que te otorgo para venderte la materia prima
para que construyas las cosas que vas a comercializar en diferentes lugares. Después llegamos al siglo XIX con el capitalismo y vemos que aquí se da un desarrollo de la banca, un auge mayor y empiezan a hacer una institucionalización del crédito. Empiezan a dar mucho financiamiento a las empresas porque, pues, con motivo de la globalización, los inicios de esta, pues empieza a dar una necesidad de las empresas, independientemente del sector al que pertenecieran, de crédito. ¿Para qué? Para expandirse comercialmente. Después en el siglo XX ya ahí está el crédito relacionado con la producción y toda esta cuestión comercial. Surge lo que llamamos el crédito al consumo, ya es el crédito personal. Si se dan cuenta a lo largo de la historia, primero fue para producir, para empresas, para una fábrica, etc. Después de hacer este crédito al consumo, tarjetas departamentales, ¿no? Como las que hoy conocemos, Palacio de Hierro, todas estas tiendas que a través de una tarjeta, pues dan este crédito al consumo actualmente, y que antes pues eso no existía. El crédito de las tiendas departamentales, pues a lo mejor existía la figura del abonero, ¿no? Estas ventas que se hacían y bueno, iban, te cobraban, pero no había una cuestión crediticia como la que hoy tenemos. Eso era para los bancos. Aquí entonces surge este crédito al consumo. Ya hay un préstamo personal para otra vez consumir ropa, calzado, pero también para adquirir inmuebles, los llamados créditos hipotecarios, aperturas de crédito con garantía hipotecaria, que es, te presta la institución financiera, pero en garantía dejas ese bien inmueble que estás adquiriendo con ese crédito. También las tarjetas de crédito, aquí incluso hay una exposición en el Palacio de Valparaíso, se llama, aquí en el centro de la ciudad, en donde se estableció la primera sucursal de Banco Nacional de México, Banamex. Es un edificio histórico, está muy bonito, pero adicional a eso, ahorita el banco hizo una exposición, está muy sencilla, pero ya meten la cuestión tecnológica y entonces te hacen todo ese recorrido de la banca, ¿no? Ponen ahí una réplica del primer cajero automático, ¿no? Entonces toda esta cuestión y de cómo surgieron las tarjetas de crédito. Ahí se los recomiendo, está muy chiquita, o sea, no es muy extensa, pero pues por ahí pueden aprovechar para ver exposiciones de pintura y conocer esa obra arquitectónica. Bueno, fue un comercial ahí cultural, para quien le interese. Después, en 1929, viene la Gran Depresión. Hay un exceso de crédito sin respaldo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Otorgamos crédito, pero no hay una garantía. Imagínense, pues se viene esta crisis mundial, un problema enorme, y llega el siglo XXI con la digitalización, ahora sí, los créditos en línea, las famosas fintech, los microcréditos, ¿no? Hay ya una globalización internacional del crédito. Ya vemos ahí pues figuras modernas, ¿no? Como las tarjetas de crédito ya estaban, pero lo que conocemos como estos préstamos digitales, hoy que vemos la tarjeta NU y muchas cuestiones que ahí están, ¿no? Empezándose a regular. El crowdfunding, que es una figura que sirve para la expansión comercial, pero que funciona también, pues obviamente, con una inyección de dinero. Aquí había un modelo de negocio que se llamaba Play Business, y entonces invitaban a inversionistas de cualquier tamaño, ¿no? Con una inversión que pudiera a sus posibilidades, y entonces iban a contribuir en la expansión comercial de negocios como franquicias o cuestiones así, tiendas, restaurantes y demás. Entonces vemos cómo se da esa evolución, ese avance, que hoy pues ya les digo, estamos mucho más diferentes todavía por la cuestión de la tecnología implementada. Y entonces, ¿qué es el crédito? ¿No? Si vemos, bueno, los títulos son estos documentos que van a garantizar ese crédito que se otorga, esos préstamos.
Entonces, bueno, Banjico nos dice que el crédito es esa confianza de una persona llamada acreedor, hablando de persona, pues puede ser física o moral, que deposita a otra persona, deudor, también puede ser una persona física o jurídica o moral, permitiéndole recibir un bien, servicio o dinero en el presente. Aquí vemos cómo ya en esta definición que el Banco de México proporciona, ya incluye bienes, que podría ser el crédito al consumo, servicio, pues también toda esta cuestión de servicios financieros, y el dinero, que es ya la cantidad que nos prestan, ¿verdad? Con la obligación de devolverlo en el futuro, generalmente acompañado de un interés, porque justo ese es el negocio, nos prestan, nos dan acceso al crédito, pero va a tener un costo ese crédito. Luego, un autor en materia mercantil nos dice que el crédito es un acto jurídico, mediante el cual se otorga a una persona la facultad de exigir en el futuro el cumplimiento de una prestación, normalmente de carácter patrimonial, que es exigir, pues va a poderle requerir el pago si es que no lo hace, o aunque vaya puntual, pues siempre tiene ese derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Y finalmente, ya hablando del título de crédito, que es que garantiza el cumplimiento de esa obligación de pago del crédito que se otorga, el artículo 1 de esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice ya, nos da la definición de títulos de crédito como esos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna y que están destinados a circular. La literalidad, insisto, y en el caso que veíamos en el video. La literalidad es, ¿qué dice ahí? ¿No? Aquí el señor decía, no, pues es que lo alteraron y lo llenaron con posterioridad y demás. Por eso, antes de firmar, tenemos que revisar que efectivamente qué es lo que dice, qué es lo que estoy firmando, y cuando cumplamos con la obligación, pedir que en nuestra presencia pues se destruya, ¿no? Hoy con las cuestiones tecnológicas, pues de igual manera se tiene que garantizar que ya no existe este pagaré para que quede extinta la obligación y tengamos ese comprobante de que ya no me van a poder exigir en un futuro el pago de esa cantidad. No sé si tengan alguna duda. Les decía, hoy es un inicio, ¿verdad? Es dar la contextualización para entender esta importancia. Paola nos comenta, la literalidad es cumplir exactamente lo estipulado en lo que dice ahí, ¿verdad? En el tenor, al tenor literal de lo que diga el documento. ¿Qué va a decir? Les decía, ¿qué cantidad? ¿Quién está obligado a pagar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuál es el interés que se va a generar por esta cuestión? Muy bien, Paola, sí. Entonces, es así, no podemos exigir ni más ni menos. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a pasar, ya en estas semanas vamos a ver cuáles títulos de crédito existen, sus características, porque les digo, es muy importante quienes son abogados o están en formación o ya trabajan en la materia jurídica. ¿Qué pasa? Pues que el cliente de repente te dice, oye, les toca ser asesores legales de alguna institución financiera. Quiero que me hagas un pagaré, y ellos no saben de leyes, ¿no? Entonces, de repente, no, pues, no lo quiero así, quiero esto, o sea, es explicar esta parte de la literalidad. Necesitamos ser muy claros con esos derechos y obligaciones y en qué consiste. Tener toda esa formalidad, igual si nos toca como clientes en algún momento suscribir un pagaré, pues bueno, un título de crédito, sepamos a qué nos estamos enfrentando. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a ver el encuadre. El encuadre es este documento que se encuentra en la sección de anuncios de la plataforma. Aquí nos va guiando paso a paso, semana a semana, cuál es la actividad que tenemos que realizar, qué valor tiene, y antes, todo es la entrega antes de las 3 de la mañana, la mayoría de las entregas sí, son el lunes.
Entonces les pido revisarlo. Ahorita en esta semana la actividad que tenemos que realizar es el foro de presentación y el foro de diagnóstico. Entonces, bueno, ahí los invito a participar. Esto es muy importante porque en el de presentación podemos acortar esta distancia que de repente el sistema online pareciera que impone. Y el de diagnóstico porque igual con unos planteamientos, un planteamiento que viene ahí, nos permite ir como dilucidando hacia dónde va enfocada esta materia. Y eso lo tenemos que hacer, vence a las 3 de la mañana del próximo lunes. Ahora, aprovechando, todavía falta para las actividad 1 y 2, porque estos dos foros no tienen ningún valor, no tienen ponderación, únicamente es pues para fomentar y despertar el interés en la materia. Las primeras actividades se van a realizar en la semana 2 y se refieren a 2 foros de discusión. Voy a cambiar de pantalla para de una vez ir adelantando y revisando qué es lo que tenemos que hacer o de qué van esos foros que tienen que realizar en la semana 2, que vencen el lunes 27 de junio, pero por si alguien quiere ir adelantando, pues de una vez poder subsanar o resolver algunas dudas. Entonces nos vamos a nuestra materia, ingresamos, checamos cuáles son nuestras actividades. Aquí vienen las primeras de esta semana: foro de presentación, el foro de discusión. Y después lo que les decía, ya de la actividad 1, y sobre todo para que no nos vayamos a confundir, foro de discusión, foro de diagnóstico y foro de presentación no tienen ponderación, se tienen que hacer antes del próximo lunes a las 3 de la mañana. Ya la actividad 1 y 2, que son otros 2 foros, esos los tenemos que realizar antes del lunes 27 de junio a las 3 de la mañana. ¿Y de qué va? La actividad 1 nos dice, con base en el contenido revisado, el contenido es lo que viene aquí arriba en la plataforma, ingresa al foro de discusión y van a compartir su opinión respecto a lo siguiente. Dice, ¿existe diferencia en las formalidades para suscribir un título de crédito en representación de una persona física a la suscripción tratándose de una persona moral? Explica y fundamenta considerando los diversos ordenamientos que regulan la capacidad como atributo de la personalidad. El primer ordenamiento legal que hace referencia a la capacidad, y el básico, pues es el Código Civil Federal. Y entonces ahí, como recordarán los que estudian Derecho y los que no, pues bueno, lo mencionamos. La persona física pues necesita una capacidad legal que se adquiere con la mayoría de edad para poder suscribir un título de crédito que le va a generar una obligación. ¿Por qué? Pues porque necesita comprender el alcance legal de lo que está firmando. Hablando de la persona moral, una empresa pues no puede ir por sí sola a firmar, entonces necesita un representante legal que tenga la capacidad, las facultades para suscribir títulos de crédito. En materia de poderes, recordemos que hay quienes estudian Derecho y quienes no, bueno, aquí lo informamos, está la facultad para realizar actos de dominio, que es la más amplia. Con esa facultad pueden vender, ¿no? Hablamos de el representante de personas morales o jurídicas. Tienen el poder para pleitos y cobranzas, que es el que requerimos generalmente los abogados para poder llevar los asuntos en los juzgados, en los tribunales. Y el de actos de administración, que este es, como su nombre lo indica, para administrar los bienes. En el caso de títulos y operaciones de crédito, necesita el representante de una persona jurídica esta facultad para realizar actos de administración. Recordemos también que el Código Civil regula poderes especiales, entonces también podemos otorgar
un poder específico para la suscripción de títulos de crédito y para garantizar que este actuar del representante sea legítima o legal y dentro del marco que no nos perjudique, bueno, lo podemos topar por montos, ¿no? Esto es, tiene la facultad para realizar actos de administración, incluida la suscripción de títulos de crédito, pero hasta 50,000 pesos, hasta 1,000,000 de pesos. Ahí podemos establecer eso. Luego, entonces, dicen, argumenta en favor o en contra de considerar a la tarjeta de crédito como un título de crédito impropio. Ya lo vamos a ver en estas próximas semanas, que hay una clasificación de los títulos de crédito, ¿no? Entonces, la tarjeta de crédito, ¿qué es? Es un título de crédito impropio. ¿Por qué? Porque carece de ciertas características que los demás. Entonces, después dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué ha tenido auge el título de crédito para hacer constar operaciones que no son de índole mercantil? Mercantil es cuando el comerciante, una de las partes que suscribe el acto jurídico es un comerciante. ¿Qué es un comerciante? Pues esa persona, de acuerdo con el Código de Comercio, nos dice que es una persona que realiza de manera habitual actos de comercio. ¿Qué actos de comercio? Los que vienen en el Código de Comercio. ¿Y qué hace de esto su modus vivendi, ¿no? Es su actividad cotidiana. Entonces aquí, ¿qué pasa? Eso es de índole mercantil. De índole civil, ¿cuándo llegamos a suscribir un pagaré? Pues puede ser hasta por un préstamo entre particulares, esto es personas que no se dedican a prestar dinero de manera habitual, también a lo mejor hasta en un arrendamiento, ¿no? Luego digo, hay un aval, un obligado solidario, pero un obligado solidario por el contrato de arrendamiento, pero de repente vemos que se hace suscribir pagarés por efecto de que vaya a haber algún daño en la propiedad, ¿no? Entonces ahí toma la naturaleza civil. Entonces, ¿qué más nos dice? Aquí dice José Manuel. Perdón, José Manuel. Sí, ahorita vemos, José Manuel, ahorita les explico esta parte de la rúbrica que tomamos en cuenta para calificar, nos pregunta José Manuel. Entonces aquí viene, ¿no? Las aportaciones en el foro se realizarán en 3 momentos. Muy importante porque de repente hacen su aportación inicial y obviamente el primer estudiante que lo haga, pues cómo voy a retroalimentar o a comentar las aportaciones de mis compañeros si soy el primero. Entonces ingresan su primera aportación, pero primer punto y en respuesta a lo que preguntabas, José, es el inicio es tu opinión. El desarrollo es la siguiente etapa. En el inicio ponen su opinión. En el desarrollo van a comentar al menos el comentario de 2 de sus compañeros. Y después hay otra etapa de cierre. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que son 3 momentos. Aquí dice, ¿no? Inicio, realizas tu participación. El desarrollo es cuando comentamos a 2 de los compañeros por lo menos. Después en el cierre, pues es poner la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar? Atendiendo a la pregunta de José, aquí en la plataforma, después de que vienen las instrucciones, vemos que dice, presiona este enlace para revisar el instrumento de evaluación de la actividad. Esto es la rúbrica o lista de cotejo. Entonces, aquí le abrimos y voy a cambiar lo que ya no se ve. Voy a compartirles esa pantalla para que podamos ver cuál es. Aquí está, ¿no? Le doy clic ahí y sale esta rúbrica. Entonces, aquí vienen los criterios a considerar. Elementos a evaluar, la colaboración. Si toma como referencia lo expuesto por los compañeros señalando fortalezas y debilidades, ganamos 4 puntos. Si brinda comentarios generales y así sucesivamente, cada aspecto va teniendo un criterio. Entonces, lo primero, recuerden, y más importante, es que sí participen en los 3 momentos.
porque aquí viene, por ejemplo, ¿no? Realiza comentarios en un solo momento del desarrollo del foro, esto es al inicio o al intermedio, pero solo uno, pues ahí baja la puntuación, ahí solo ganan un punto por ese concepto. Entonces es muy importante porque en foros me ha pasado mucho en otros grupos que de repente entran, hacen su inicio y ya no continúan. Entonces ahí baja la puntuación. Por eso así es como podemos revisar cómo viene. La respuesta como tal obviamente tiene que estar sustentada. Pero, o sea, sustentada, pero al final es un foro de discusión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a expresar nuestra opinión sustentada legalmente. Entonces, no es que no haya respuestas buenas o malas, claro que sí, porque lo vamos a argumentar. El chiste es justo, el objetivo es eso, practicar y potencializar nuestras habilidades argumentativas. Entonces, ese es el foro 1. No sé si quedó claro, José Manuel, de cómo es que Sí, es que ya me pasó en otros foros que, por ejemplo, la maestra quería que fuera el inicio lunes y martes, y luego, pues, por cuestiones de trabajo, yo lo empecé el miércoles y pues ya me bajó la calificación. No, yo mientras lo pongan antes de la fecha de vencimiento, los 3 momentos, repito, no hay ningún problema. Ahora sí que ahí no, no hay problema con la fecha, siempre y cuando lo hagan antes del vencimiento, no hay ningún problema. Ok, Sí, porque queda pues claro. muy bien. Sí, se entiende Gracias. que pues estamos ahí, ¿no? ¿De qué? Se entiende ahí que pues sí, tenemos trabajo, ¿verdad? Y no es como que puedas estar ahí todo el tiempo. Muy bien, ese es el foro, el de la actividad 1. Nos vamos a la unidad 2 y vamos a encontrar el foro de discusión 2. Y lo mismo, ¿no? Aquí viene material y lo que nos está pidiendo es su opinión sobre qué retos trae consigo la digitalización de los títulos de crédito desde el ámbito legal. Ahora, pues ya les digo, ¿no? Ahora para acreditar el consentimiento, la aceptación de obligaciones, pues hay otras herramientas, desde las firmas electrónicas, datos biométricos. Entonces, pues ahí, ¿qué retos hay? ¿Por qué? Porque nuestra regulación ya empieza a aceptar esta parte, ya está regular, pero ¿qué tendríamos que considerar, no? Y la segunda es, ¿por qué las personas no hacen uso de los mismos, de esta digitalización? Ahí tenemos todavía a lo mejor cada vez menos, pero todavía a lo mejor hay un área de oportunidad, ¿no? De ver ahí cómo es. Es conveniente promover su uso en la sociedad, argumentar tus respuestas y ahí, pues bueno, es más subjetivo. Igual hay 3 momentos, recuerden, inicio, desarrollo, cierre, no hay problema el día en que lo realicen, siempre y cuando, en el caso de estos 2 foros, lo hagan antes de las 3 de la mañana del lunes 27 de julio. Igual, de igual manera, aquí está su rúbrica para que pues sepan la ponderación de cada cosa. Igual, aquí viene que casi en los foros viene siendo muy parecido, ¿no? Sí comentó a 2 de los compañeros o solo se quedó en el inicio. Entonces, generalmente yo les estoy dando seguimiento a sus participaciones y a veces yo les escribo, buena participación hasta el momento, pero te recuerdo que te faltan 2 momentos más. De momento te asigno, no sé, 6. En cuanto hagas tu aportación complementaria que cubra los 3 momentos, se ajusta la calificación. Es como generalmente lo hago para que pues tengamos un orden. Pero en caso de que no, pues bueno, sí tengan en cuenta que son 3 momentos distintos, que es en donde generalmente les llega a fallar a algunos. Sí, no sé si alguien tenga dudas, prácticamente pues es lo mismo que en el anterior. Ya nada más lo que cambia es pues la temática que se va a desarrollar, el planteamiento que nos hacen en este foro. Entonces recuerden, esto lo anticipamos la explicación, pero la entrega de la actividad 1 y 2 es antes de las 3 de la mañana del lunes 27 de julio.
Aquí es muy importante tener cuidado. Recuerden que el foro de presentación y de diagnóstico que van a hacer antes del próximo lunes 20, antes de las 3 de la mañana, no tienen ponderación. Y los siguientes son las siguientes 2 actividades que ya tienen una ponderación. Esas vencen hasta el lunes 27 de julio para que no se vayan a confundir. Cualquier cosa esté el encuadre, cualquier cosa me pueden preguntar y con todo gusto lo comentamos. Y bueno, en el caso de las actividades que son en equipo, todavía no he integrado los equipos, yo espero hacerlo esta semana para que se vayan poniendo de acuerdo y puedan empezar a elaborar su trabajo y lo entreguen en tiempo. Entonces, en la sección de anuncios de la plataforma va a aparecer ahí el listado de los integrantes de cada equipo para que se vayan organizando. Aquí, respecto a las consideraciones, es en el caso de estos trabajos en equipo, solo uno de los 5 integrantes del equipo tiene que subir el trabajo. Entonces, ya entre ustedes, los 5 se ponen de acuerdo, elaboran el trabajo, revisen que el archivo que van a subir sea el correcto, porque no se habilitan segundos intentos. Revisen también que vaya en la portada el nombre de todos y cada uno de los integrantes que sí trabajó en la elaboración del trabajo, porque por las disposiciones de la universidad yo no puedo asignar una calificación a un estudiante que no aparezca en la portada. Entonces son detalles, pero hay que evitarlos. Y sería todo en cuanto a las consideraciones. Las próximas actividades, aquí reiterando, son estos 2 foros que no tienen ningún valor, pero pues, es importante participar en ellos porque nos permite también pues profundizar en los temas, ¿no? O introducirnos o ir profundizando también según lo que vamos a ver. No sé si tengan alguna duda adicional o comentario. Si nos queda claro, José Manuel, adelante. Lo de los equipos es que yo ya veo que ya aparezco en uno, entonces ¿pueden cambiar los equipos o ya se quedan esos que me aparecieron? Se quedan, pero yo todavía no los he asignado, me parece, en este grupo. Los asigné en otro que estoy llevando. Pero yo les aviso, yo integro los equipos y les publico una lista en la sección de anuncios. Los hago de forma aleatoria. Esto es, le pide a la plataforma y ella hace las asignaciones. Sí, porque aparezco en el equipo 11, por eso le hacía el comentario. Bueno, lo reviso bien y de todas formas recuerden revisar la lista que voy a publicar en anuncios. Ok, Y muchas generalmente, gracias. sí, también les mando un correo por equipo para que sepan quiénes están integrando. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que un mensaje por aquí. Déjenme checar, Paola, porque según yo todavía no estaban los equipos. Pero reviso y ya confirmamos para que tengamos claro en qué equipo está cada quien. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Si no tienen nada más que comentar, las aulas virtuales van a ser los días lunes a las 21 horas. Entonces los espero el próximo lunes. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, pues que sea un excelente módulo. Que estén muy bien, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches.